Hola, buenas noches. Vamos a dar unos minutos. Buenas. Buenas noches. Vamos a dar unos minutos antes de iniciar. Voy a aprovechar para presentarme. Soy Sara Despradel, experta en finanzas personales. Tengo ya soy egresada de INTEC, licenciada en Administración de Empresas con un máster en Finanzas Corporativas y tengo ya cerca de 3 años enfocada en la educación financiera personal, tanto para empresas como para personas. Calculé justo la semana pasada que llevo 50 millones de pesos en deudas eliminadas de las personas que he asesorado hasta este momento. En ninguna universidad, en ninguna escuela se aprende lo que he podido aprender apoyando uno a uno a las personas a buscar soluciones y a buscar salidas cuando organizan su dinero, cuando organizan sus finanzas. En la noche de hoy vamos a hablar de claves para avanzar financieramente, ya que la mayoría de las personas se estancan, sufren decepciones, yo entiendo que los lunes o enero con mucho ímpetu para organizarse, para tener unas finanzas sanas, pero eso con la misma, los mismos hábitos y con la misma presión del día a día, van bajando la guardia y eso lleva a que los objetivos con que iniciamos el año no se mantengan durante todo el mismo. Y generalmente entramos en un ciclo donde una deuda nos sirve para pagar deuda sobre deuda o lo más común que no se logra ahorrar. Entonces vamos a conocer hoy claves que les pueden ayudar a manejarse mejor financieramente y voy a ir respondiendo sus preguntas y sus inquietudes y comentarios. Lo primero que tenemos que saber es que el dinero se crea en nuestra mente. El dinero tiene que ver con comportamientos, tiene que ver incluso con patrones que vamos recibiendo desde muy niños. He podido establecer similitudes entre conductas, hábitos financieros, hábitos al gastar, desde aprendidos ya sea desde nuestros padres o abuelos o una figura de autoridad. Es muy común que quien tenga una figura que le promueva endeudarse sin mayores repercusiones, que cuando veamos una conducta de sacrificio, de esfuerzo, a la par que una conducta de ir ahorrando e ir programando los gastos, generalmente esa persona, uno va absorbiendo eso y va teniendo unos comportamientos financieros acorde a eso con lo que nos formamos en nuestros hogares. Por eso es súper importante, primero entender qué patrones yo he recibido y qué patrones le voy dando fuerza a lo largo del tiempo, y lo más importante, cuáles de esos patrones yo voy transmitiendo a las personas que están cerca de mí, porque ahí empieza un manejo bueno o malo en nuestras finanzas. Algo importantísimo, con el tema del dinero hay un tema de mentalidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nuestra mente realmente es como una aspiradora, vamos absorbiendo pensamientos día a día, y si no lo llenamos de pensamientos positivos, de pensamientos de éxito, de pensamientos de productividad o de abundancia como tal, lo vamos a ir ocupando de angustia, miedos, temores, y eso genera dos cosas. Primero, que no seamos capaces de echar a andar ese proyecto, esa idea que tenemos, o de ser mejores, que nos vamos conformando con un mismo nivel de ingresos o de producción y no nos vamos atreviendo a dar una milla extra. O sea, es muy común que una persona que gana 50,000 pesos
pase varios años ganando un mismo monto si no se reta a tener un cambio. Entonces esa mentalidad es importantísima, trabajarla. Se puede trabajar como cualquier otro ejercicio que hagamos con nuestro cuerpo, y es clave, base para poder tener un cambio financiero. Entonces yo les invito a identificar cuánto han estado acostumbrados a producir y cómo pudieran multiplicar ese dinero. Y en ese sentido también es importantísimo descifrar nuestros talentos, en esos talentos que son, yo los llamo las 4 patas de nuestro éxito. Todo lo que yo pudiera hacer, que se me van las horas y lo hago con auténtica pasión. Todo lo que yo pudiera hacer y lo hago sin importar cuánto me paguen. Tener claro eso nos va a permitir más pronto en nuestra vida conectar con ese propósito que es lo que vinimos a hacer al mundo. Entonces, cuando tú conectas propósito con dinero, el resultado es maravilloso. O sea, literalmente potencias cualquier realidad que tengas, ya que cuando tú sabes a qué dedicarte, lo haces bien y brindas una solución que para los demás es útil, simplemente activas una cadena de abundancia. Imagínense que alguien hace postres o que alguien es una buena persona decorando. De repente eso le gusta, le llena, va llenando un nicho de mercado, va generando un servicio, y eso hace que poco a poco vaya produciendo dinero extra o dinero que le permita evolucionar financieramente. Algo que nos enseñó la pandemia es no depender de una sola fuente de ingresos. Le ha ido mejor a aquellas personas que han podido diversificar, y la mejor manera de hacerlo es eso mismo, puliendo nuestros talentos y teniendo claro qué talentos yo pudiera monetizar, por qué talentos me pudieran pagar. Y aquí muchas veces tenemos una confusión, nos confundimos, nos perdemos, porque vamos a suponer que yo soy buena haciendo un tipo de aretes o un tipo de accesorios, pero que ahora mismo no tienen salida. Entonces una cosa es que yo sea buena haciendo algo, y otra muy diferente es que alguien esté dispuesto a pagarme por eso que a mí me sale bien. Entonces tenemos que ir puliendo para que una y otra cosa vayan en sintonía. Entonces, con el tema de tener más de una fuente de ingresos, incluso en el hogar, si hay 2 entradas de dinero, es importantísimo que, aunque sea algo mínimo, llegue una entrada adicional, porque eso logra en momentos inciertos apalear un tema de incertidumbre. Entonces es un buen momento para uno tomar fuerzas y tratar de generar ese extra. Ejemplos de ingresos extras son aquellas personas que logran invertir y reciben un alquiler, un trabajo extra, hacer horas extras dentro de un mismo trabajo. Y aquí hago un paréntesis: no necesariamente hay que ser emprendedor para evolucionar financieramente. Siendo empleados, nosotros podemos lograr evolucionar en la medida en que nos preparamos y brindamos soluciones que son cada vez más valiosas para la empresa en la cual trabajamos. Un tipo también de empleados que les va muy bien es cuando atan una parte de su retribución a rendimiento, a resultados. Léase, cuando tú tienes una parte que va a proporcionar a comisiones, tienes más probabilidad de que si haces un esfuerzo adicional, tengas un resultado adicional. Con todo aquel que gana comisiones o ingresos extras o ingresos variables, totalmente pueden convertirse en fuente de desastre económico, porque no tiene claro, o sea, puede en un mes cobrar el equivalente a 3 meses, pero durar esos 3 meses sin recibir un peso. Eso pasa mucho con vendedores, con artistas, con personas que trabajan en general en el arte, con publicitarias. ¿Y qué hay que hacer? Tener todavía más certeza de todo lo que cuesta nuestra vida, para que ese monto básico se respete, y tratar de crear un colchón donde tengamos cubierto mínimo 3 meses de los gastos básicos. Cuando eso es así,
puedes verte en un mes con menos flujo de efectivo, pero no te va a faltar comida y por ende no vas a entrar en un estado de desgaste, emocionalmente bloqueado, que no te permita entonces seguir vendiendo. Porque ahí es que está la combinación totalmente, yo diría que letal. Generalmente, quien gana esos ingresos variables necesita un alto espíritu de automotivación, de buena onda, de tener energía, y si se le caen los ingresos, eso los tumba emocionalmente. Entonces, tener ese colchoncito, además de cuidar el tiempo incierto, va a permitir evitar tener esos picos emocionales de bajada. Buenas noches, Maura. Y aquí dice, por acá ¿por dónde? En Santo Domingo. Casi ninguna empresa paga horas extras. Realmente ahí lo que me atrevo a decir es que estamos en una época donde el desempleo tiene las tasas más altas a nivel mundial, y quien tiene un trabajo tiene una bendición. Entonces creo que justo en este momento el tema de que no te paguen una hora extra, hay que ser un poquito como consecuente con la empresa y entender que quizás es un momento donde no exigirla te va a permitir mantener tu trabajo. Entonces como que esa parte, yo creo que algo que todo empresario debe tener pendiente es que en la medida en que distribuye mejor, en que remunera mejor a su fuerza laboral, va a tener empleados más comprometidos y que es más financieramente a largo plazo una decisión, o sea, decisiones más inteligentes, tú pagar mejor, pagar más justo, que tener un personal totalmente desmotivado, porque pasa mucho que generalmente el empresario vela solo por su parte, y entonces la gran mayoría de la masa del pueblo se siente muy mal pagado y se siente maltratado, y eso impacta en el servicio, en las ventas, en la falta de compromiso y en la falta de calidad de lo que uno como cliente recibe. Entonces quizás, sobre todo las pequeñas empresas, deberían de hacer un análisis y entender cómo mejoran el paquete de pago, donde realmente sea coherente con el esfuerzo, con lo que cada quien aporta. Y aquí también me voy al lado del empleado. Una vez conocí a alguien que era muy mediocre y ganaba muchísimo, y me decía, realmente lo que a mí me pagan, yo no valgo para esa empresa eso que me pagan. Entonces este es un momento donde hay que pasar un análisis claro, y el que no aporta, que se mantiene ganando un sueldo y que le resta al que sí de verdad da la milla extra, está comprometido o mantiene una empresa a flote, realmente eso lo que hace es que a la larga o a la corta crea un mal ambiente en general laboral. Yéndonos de ese tema, seguimos con la parte financiera. Nada más negativo para una persona que tener una mentalidad pobre. Es posible que tú tengas un mal momento. Yo he estado en situaciones terribles financieras, y por eso todo lo que enseño en algún momento lo he vivido. Y tú puedes estar en un mal momento y tener actitud de abundancia, entender que es un ciclo y que si tú pones de tu parte puede cambiar. Por eso de repente hay personas, se dice mucho que los ricos, tú le das dinero y pueden perderlo, pero si vuelven, es muy fácil que lo vuelvan a restablecer, que vuelvan a restablecer fortuna, incluso con otro tipo de negocio. ¿Por qué? Porque lo que les lleva a generar dinero es capacitación, educación, destreza. Incluso en nuestro país se ve mucho esa destreza natural hacia ser negociantes, hacia ser creativos, hacia
reinventar cosas que incluso uno las ve de una manera, y una situación retadora te puede llevar a convertir algo en un negocio que en otro momento no lo era, por la misma creatividad que tenemos aquí en República Dominicana. Yo diría que en general en el mundo, cuando uno se ve retado, uno da esa milla extra, y siempre les invito a no esperar una tormenta financiera, léase una muerte de un familiar cercano, una enfermedad, un divorcio, la pérdida de un trabajo, para tú decir, necesito sacudirme, necesito tener un ahorro, necesito tener una estabilidad para tener un futuro distinto. Creo que manejar las finanzas con responsabilidad o de manera sana te va a permitir ser coherente contigo, ser responsable, incluso llegar a una vejez, llegar a una época de retiro donde no seas una carga para otra persona. Entiendo que cada uno de nosotros, ese debe ser la principal base, debe de entender que tiene que asumir con responsabilidad su manejo financiero, para que cuando llegue a un escenario de que ya no tenga el mismo ímpetu para trabajar, o de que pierda un trabajo, o de que pase cualquier cosa, tenga un respaldo, de uno no depender de un familiar o de otra persona que quizás en ese momento no te pueda ayudar. Entiendo que manejarnos adecuadamente en nuestras finanzas debe tener eso presente, pensar en ese futuro. Los latinos en general somos muy dados al día a día, a vivir el hoy, a vivir, conectar el dinero con placer. Ayer compartía un meme que decía, estoy ahogado en deudas, pero tengo listo mis vacaciones de Semana Santa. Y no se imaginan la cantidad de gente que me respondió diciéndome, Sara, esa soy yo, o Sara, ese soy yo. O sea, no nos perdemos una, y no nos importa que haya una situación de incertidumbre. Me lo merezco, necesito desconectarme, necesito despejar, aunque yo no tenga luego, o peor aún, aunque eso sea una deuda más que la voy a ir pagando más adelante. Entonces, es ser coherentes, es ser responsable. Me da mucha... Cuando trabajo con asesorías 1 a 1, yo pudiera decir sin miedo que el 90% de las personas no tiene ahorros, no tiene ni siquiera 20,000 pesos con qué responder ante una emergencia. Y hay que entender que un internamiento, lo más simple, que se te daña la pantalla del celular, va a necesitar dinero de ti. Sin celular no puedes trabajar. Entonces, tenemos que ir como prioridad 1 creando esa base para poder tener un punto de partida ante lo imprevisto, ante la incertidumbre, porque si nunca tenemos ese colchoncito, siempre vamos a estar endeudados. Una pregunta que se repite mucho es que si yo tengo deudas, ¿cómo yo puedo ahorrar? Entonces, si nunca ahorras, siempre vas a estar endeudado. O sea que debemos lograr por lo menos ese primer mes de colchoncito, de fondo de emergencia, y debe estar sagrado. Eso debe ser un ahorro que esté totalmente distinto de donde yo manejo la nómina, de donde yo manejo cualquier entrada de dinero que tengo. Otra situación que pasa mucho es que nos da miedo. Justo hoy trabajaba con una chica que entre lágrimas me decía, no me atrevía a enfrentar mi situación, me daba mucho miedo, y mientras más tú le des la espalda, vas a tener menos soluciones. O sea, los números son maravillosos, porque cuando tú tienes claro cuál es la situación con ellos, tú puedes lograr un cambio. Pero si tú te mantienes evadiendo tu realidad, siempre vas a estar comprometido y siempre vas a estar en una situación negativa. Entonces, para hacer eso, yo la primera recomendación, ya dijimos, tener una actitud de abundancia, hacer un inventario de todos nuestros talentos y ver cómo yo los puedo monetizar. Ya luego que hacemos eso, el segundo paso, vamos a ver a alguien que me lo diga, qué fue lo que dije, qué sigue. Alguien de los que estaba aquí. Bueno, en lo que se deciden,
El segundo paso era un colchón, un fondo de emergencia de por lo menos un mes de todos los gastos básicos. Entonces ya después que tengo ese colchón, exacto, el fondo de emergencia, muy bien, tengo que calcular cifras. Entonces, ¿cuál es la primera cifra que voy a calcular? ¿Cuánto cuesta mi vida? Todo lo que yo tengo que responder, muy bien, Wendy, así mismo. Todo lo que yo tengo que enfrentar sí o sí. Léase los gastos básicos. Entonces voy a listar gastos de vivienda, facturas, transporte, alimentación. Y en esa alimentación solo iría la parte realmente necesaria. Léase supermercado, mercado, vegetales, frutas, etcétera, pero no la parte de comida en la calle. O sea, tengo que sacar un monto que defina lo que yo necesito sí o sí producir mes a mes. Y eso no tiene que ver con en qué frecuencia yo gane, porque necesitamos un techo, necesitamos dónde comer, dónde dormir, necesitamos pagar energía eléctrica, teléfonos, etcétera. Y eso no va a implicar que yo tenga un sueldo fijo o que independientemente de la realidad de cómo gane, eso es lo que mínimo necesito gastar. Entonces mucha gente va por la vida sin saber cuánto es ese número. Entonces después que yo tengo ese número claro, vamos a varias cosas. Primero, definir cuánto yo tengo que producir. Entonces ese debe ser mi motor para yo iniciar un proceso de proyectar ingresos. Entonces en ese sentido también tengo que calcular de lo que yo quiero generar, cuánto voy a generar por encima de eso mínimo que yo gano para entonces poder tener calidad de vida, porque no se trata de que ganemos dinero para pagar facturas o pagar deudas y ya. Entonces vamos a suponer que yo gasto 30 y que yo me voy a retar a producir 50. Con esa diferencia, que serían 20, entonces ahí yo voy a costear gustos, compras personales, comida en la calle, regalos, donaciones. Se recomienda de que de todo el dinero que te entra, tú uses 15%, ya sea para ahorrar o para invertir. Entonces, dentro de ese monto va ese 15%. Entonces, todo lo demás, ya ahí, yo lo que promuevo es quitarnos presión con esa parte, que lo gastes en lo que realmente te hace feliz. ¿Te hace feliz ir a comer a un restaurante? Entonces ve con ese disponible y fíjate un límite. No es lo mismo ir todos los fines de semana a comer en la calle, a tú decir 2 veces al mes me voy a dar el gusto de comer en la calle. O no, mira, no llegué a los 30,000 que necesito, no puedo comer en la calle, no puedo estar pidiendo delivery, no puedo estar pidiendo Uber. O sea, todo lo que no es necesario, si yo no cubro el monto base que dijimos, no me lo puedo permitir. Entonces, por otro lado, si produzco de más, cuando uno tiene una racha buena, es el momento para hacer negocios, mejorar nuestra posición financiera o ahorrar más o hacer cosas que en el futuro te permitan tener una evolución financiera. La diferencia entre una persona que está todo el tiempo estancada y una persona que puede aprovechar negocios es aquella que cuando le entra una brisita, como decimos en República Dominicana, va creando un colchón y entonces se presenta una oportunidad y la puede aprovechar. Entonces, hay una parte súper importante que tiene que ver con nuestra relación con el dinero. Yo invito mucho a que pienses si el dinero fuera una persona. Me encanta el periódico El Dinero Mujer porque nos ha ido permitiendo ponerle caras a proyectos, a mujeres. No es lo mismo tú leer un titular, emprendedora, no sé qué, logró tal cosa, a tú ver a alguien como tú o alguien que conociste en la universidad que ha triunfado. Eso motiva, eso inspira. Y en ese mismo sentido, que yo quisiera, piensa que tienes ahora sentado de frente el dinero como una persona. ¿Qué te diría a ti? Te diría, me acumulas, porque también es malo el que tiene dinero y no le da un buen uso. Te diría, me derrochas, no me sabes conservar.
Hay personas que no pueden ver dinero en una cuenta y obligado lo tienen que gastar. Entonces esa persona primero necesita ayuda, pero segundo, tiene que ir poniendo el monto de ahorro en herramientas que la cuiden de ella misma. O sea, no puede tener una cuenta de ahorro con una tarjeta de débito. Debe de automatizar el ahorro, que el dinero no le cruce por las manos. Ahí entra también, por ejemplo, hay empresas que tienen cooperativas y personas que son fatales ahorrando. Esa es la única forma de que ahorren. Pero estamos en el 2021 y créanme que hay miles de herramientas para ustedes invertir y ahorrar de manera automatizada al ritmo de los tiempos desde el mismo celular o con una autorización para que desde tu cuenta X te llegue a tu cuenta tal y tú tengas un beneficio. ¿Por qué? Porque al final del año se supone que tenemos que ir conservando una parte del dinero, que no solamente todo lo que nos entra lo debemos de ir gastando. Entonces eso es importantísimo entenderlo y entender nuestra relación, porque mientras mejor manejamos el dinero, vamos a ser entes más responsables con la sociedad. Digo mucho que aquella persona que entiende que el dinero es malo, que piense en 100,000 pesos y que piense en cualquier persona necesitada, o simplemente se dirija a las redes de John Péame y piense todo lo que se pudiera hacer con 100,000 pesos. Entonces ahí, cuando tú entiendes el poder que tiene el dinero para cambiar las vidas, para ayudar con la salud, ya el dinero deja de ser malo. El dinero simplemente, si tú eres una persona buena, te va a ayudar más gente. O si tú eres una persona creativa, con más dinero vas a tener más recursos para desarrollar y potenciar toda esa creatividad que tú tienes. Entonces, eso se trabaja, eso se ejercita y hay una parte totalmente de programación mental que tiene que ver con esa abundancia, con nosotros entender que somos merecedores. Y ahí vienen patrones que vienen desde la niñez, donde, no, mira, yo entiendo, una vez una chica me dijo, Sara, yo tengo que tener mi nevera llena, entonces me endeudo para tener esa nevera que rebose, porque cuando era niña en mi casa no había comida. Entonces ella se prometió que nunca iba a tener una nevera así para que sus hijos no vivieran eso. Pero entonces ahí yo me senté con ella y le dije, mira, tus hijos se van a sentir mal de que tú no le puedas comprar ropa porque aquí la comida se desperdicia, de que tú ese afán de tener comida de más te lleve a gastar sin control y a no tener dinero para las cosas que para ellos también son importantes. Y entonces empezamos poquito a poquito a cambiar, pero todo empezó así. Entonces, si yo no tengo sinceridad con lo que traigo detrás, nunca voy a poder tener un cambio. Entonces eso, ahí necesitamos un ejercicio de tú contigo, sentarte en el espejo, sentarte tranquilito y descifrar qué relación tú tienes. Porque también hay un tema de que el exceso de lujo, el exceso de gustos, el exceso de placer sin propósito nos deja más vacíos. Entonces de repente queremos tener más dinero para gastar, para comprar, para estar a la moda, para viajar. Pero si yo no tengo una base sólida interior, aunque tenga los millones, nada más hay que ver casos de actores famosos que se suicidan por un tema de vacío emocional que no lo llena el dinero. Entonces ahí vamos a la parte de que el dinero, tener más o menos, no tiene que ver con lo que tú tengas dentro, ni te va a dar la felicidad. O sea, el dinero es simplemente un medio y esa parte interior la tienes que trabajar tú. Mientras más fuerte, mientras más base tú tengas como persona, mejor te va a ir con el tema del dinero. ¿Por qué? Porque ahí viene una parte de emociones que me toca trabajar mucho día a día. Si yo tengo un vacío emocional, una depresión amorosa, un desencanto laboral, ¿qué me hace sentir bien? Estrenar, comprar algo, pedir en Amazon, darle clic, ver que duré una noche entera comparando precios y entendí que me la estoy comiendo cuando compro algo, aunque luego no lo pueda costear. Lo malo de eso es que si mantengo eso como un hábito,
poco a poco me va a pasar factura. O sea, no hay forma que una persona se mantenga todo el tiempo comprando y que no llegue a un punto donde las tarjetas no las va a poder ir pagando. Entonces, mucha gente ni siquiera suma cuánto pagan el que no las paga por completo, el que las va financiando. La mejor forma de tú entender que tienes que hacer un cambio es sumar los gastos por financiamiento o gastos por mora que tú vas pagando mensual, porque eso te va a dar un patrón y tú te vas a dar cuenta, si tú multiplicas eso por 12, el dineral que le estás regalando al banco, que pudiera ser un dinero que contribuya con tu riqueza personal. Entonces tú dices, wow, en el año eso representaron 150,000 pesos. Yo quiero que al cerrar el año ese dinero se quede conmigo. Entonces eso es una excelente herramienta a la hora de tú crear un cambio con el tema del manejo del dinero. Entonces, algo súper importante, mientras más damos, ya sea servicios, valor, mientras más agregamos valor, mejor nos va. Entiendo que para eso empieza una relación donde mientras más te preparas, puedes dar más soluciones y esas soluciones sirven, ayudan. Entonces, ese efecto multiplicador, por ley de gravedad, te va a permitir ganar más dinero o mejorar tu posición financiera. Entonces, nunca como ahora hay oportunidades para crear dinero. Ahora mismo, cualquier profesional necesita trabajar su marca personal, necesita ser visible. La persona que uno menos piensa, ahora mismo un nutricionista que antes estaba limitado a un consultorio y a ciertas horas de trabajo, ahora puede tener consultas por todo el mundo. Yo soy un ejemplo, yo tengo clientes en Austria, en Chile, en Turcas y Caicos, en todo Estados Unidos, en Argentina. Me ha tocado ir aprendiendo de instrumentos de inversión y de ahorro de esos países, en Canadá, porque ya con el internet todo es posible. Entonces, en cualquier área hay oportunidades también de formación para tú dominar ese conocimiento que te va a permitir evolucionar en tu profesión, evolucionar en tu área, para entonces tú poder prosperar. Entonces, tenemos que aprovechar todo lo que es tecnología, incluso la herramienta que podemos ver más que digamos que de niños, el mismo TikTok. Hay unos hashtags que se llaman aprendiendo con TikTok, que yo no les puedo explicar todo lo que yo he aprendido de marketing en TikTok. O sea, es tener disposición y deseos de aprender, y tú puedes usar las redes como una forma de drenar tu tiempo o como una forma de potenciar lo que ya sabes. Algo que marca mucho con el tema del dinero es que cuando repetimos mucho algo, nos terminamos creyendo que eso es verdad. Entonces, si tú dices, soy malo con el dinero, no sirvo para las matemáticas, el dinero no es para mí, el dinero es como un ser humano que va a resentirse y no se va a quedar contigo. O sea, porque ya tú estás ordenando que eso no va a suceder. Entonces tenemos que también trabajar esa parte, porque nosotros nos vamos convirtiendo en eso que nos decimos día a día que seremos. O sea, lo que tú quieras luchar por lograr, empieza a creértelo primero en tus pensamientos, porque todo lo que sucede en la realidad, primero lo vamos construyendo en nuestros pensamientos. Entonces, una clave para tú cambiar en tus finanzas es cambia tus pensamientos, y eso te va a permitir cambiar tus resultados. Entonces, entiendo que les he dado muchos tips para que puedan avanzar. Si quieren, puedo responder preguntas para aprovechar estos últimos minutos. Están en su casa, siéntanse cómodos. ¿Qué recomiendas para invertir? Excelente pregunta. ¿Eres dominicana?
¿Qué instrumentos? Ok. En República Dominicana, lo que más nos ayuda en la parte de inversiones es la parte de invertir en puestos de bolsa. Desde 10,000 pesos tú puedes invertir en abriendo una cuenta de corretaje y empezando a invertir en puestos de bolsa para así poder multiplicar tu dinero de una forma que tiene base, que no es especulación, que tienes claro cuánto vas a ganar dependiendo qué tiempo lo dejes. Con eso, igual que en todo, hay que educarnos. El 25 yo tengo un curso solo de inversiones para que tú aprendas qué tienes que hacer, pero es sumamente fácil. Ahora mismo con la pandemia todo es virtual, o sea, no hay ni que ir personalmente. Todos los puestos de bolsa tienen la misma ley, o sea, se rigen por la Superintendencia de Valores. Y es más tú construir una relación de confianza con tu favorito, pero no recomiendo uno en específico, yo uso dos. Déjame ver. ¿Qué tipo de inversiones enseñas en tus talleres? Bueno, me concentro en mostrarle todo lo que comparamos, certificados financieros y puestos de bolsa, en tú a tú, y cuándo tú puedes hacer una estrategia para uno y cuándo una estrategia para otro. Pero yo lo que hago es enseñarte a crear un plan de inversión para las diferentes metas, ya sea retiro, hablamos de inversión inmobiliaria también, y todo lo que implica ese mundo. Me encanta porque cuando tú aprendes la importancia del interés compuesto y cómo lo puedes aprovechar para ti, te vuelves poderoso con el dinero y aprendes a manejarlo muy bien. Déjenme ir viendo por aquí. Si pueden, en el ganchito de las preguntas se hace más cómodo para ir respondiendo. Wani pregunta de consolidar deudas, ¿qué piensa? Con todo lo que te dije anteriormente, léase. ¿Qué me lleva a mí a endeudarme? ¿Cuál es mi relación con el dinero? Tienes que trabajar eso. ¿Por qué? Porque si no, aquí hay un deporte nacional que es una vez al año consolido deudas y vuelvo otra vez a lo mismo, lleno la tarjeta y vuelvo otra vez. O sea, es favorable, sobre todo ahora, porque las tasas de interés de hacerte un préstamo ha bajado y tú vas a pagar menos dinero, sobre todo con las tasas competitivas que tenemos ahora. Y además te va a ser más fácil ir logrando eliminarlas. Pero si de repente te mantienes todo el tiempo endeudado, lo que vas a hacer es autoengañarte. O sea que eso tiene un doble reto para no solamente consolidar por consolidar. Gracias, Sonelis. Te valoro mucho cada mensajito tuyo y cada apoyo que me das. Una persona que está iniciando un negocio, ¿cómo puede llevar control? Mira, quien está iniciando un negocio, yo siempre le invito a tener claro los costos, porque me da mucha pena que las personas que tienen negocios aquí no saben ni siquiera de rentabilidad, cuánto están ganando, cuánto les cuesta. Trabajé los otros días con alguien que vendía comida. Yo le decía, ok, ¿cuál es el punto de equilibrio? ¿Cuánto tienen que vender para ganar? No me sabían decir. O sea, si yo no tengo claro mis costos, eso en lugar de ser un negocio va a ser un hobby. Entonces tengo que tener claro mis costos, cuánto es lo mínimo que tengo que facturar, desde qué punto en adelante voy teniendo ganancia. Y debo de procurar una ganancia. O sea, eso es lo que hace sentido en un negocio, ganar. Hay mucha gente que hasta por ego ponen un negocio, no saben ni siquiera de eso, y entonces terminan quebrándolo. Otra cosa que pasa mucho es que mezclamos las finanzas personales con las del negocio y decimos luego el negocio era malo, pero quien era malo eras tú con tus finanzas al estar todo mezclado. Eso pasa en más del 50% de los negocios en nuestro país. ¿Recomiendo una cuenta de fondo mutuo? Sí, esa cuenta fue la que expliqué. ¿Qué opina de los certificados financieros? Son maravillosos, sobre todo a la hora de ir creando una relación con una entidad bancaria. Si yo luego quiero abrir, tomar un préstamo hipotecario, o si tuve un problema de crédito para restablecer mi score crediticio, es muy bueno. Y además puedo ir haciendo un plan con diferentes certificados para diferentes propósitos. ¿Qué puedes decir de las plantillas de ahorro?
Las plantillas, yo comparto todos los viernes unos retos de ahorro, no sé si te refieres a esas plantillas, que vienen en la guía Avanza, que es la guía que yo vendo. Ahora mismo quedan las últimas unidades en librería Puesta y en mi página web Sara Despradel M. Ay, qué bueno, Dulce. Me alegra que hayas hecho el taller. Yo espero que ya estés invirtiendo y que seas todo un inversionista. Liz, ¿qué recomiendas al recibir un dinero extra? Crear el fondo de emergencia o saldar deudas. Te recomiendo crear el colchón mínimo para que te puedas tener un respaldo ante cualquier eventualidad. Y entonces ya todo lo demás a saldar deudas. ¿Por qué? La tasa de interés, lo que te cuesta una deuda, no hay ningún instrumento financiero que te dé eso de vuelta. O sea que deuda para entonces luego poder avanzar. Aparte del 25, ¿cuándo será el próximo taller? Bueno, tengo una buena noticia. En abril tengo un taller chulísimo porque incluye todo. Va a ser presencial, estoy muy emocionada. Y será el jueves 29 de abril, un taller donde nos vamos a concentrar básicamente en manejo inteligente del dinero, inversiones, o sea, lo que más entiendo que hay baches de educación para que salgan de ahí a invertir, a organizarse y a tener un cambio en sus finanzas. Recomiendo tener el capital del negocio en dólares. Recomiendo diversificar, una parte en dólares y una parte en pesos. Pero si tu negocio, si tú todo lo compras en dólares, entonces tienes que ahorrar en dólares. Todo va a depender de tu real. Por eso es que no hay una fórmula única para el tema financiero. Muy bien, Dulce, me alegro mucho. Karumi, gracias por acompañarme. Bueno, señores, feliz noche. Creo que le di como 5 talleres juntos. Déjame ver aquí 2 preguntitas más. ¿A partir de cuánto se abre un certificado? Se abre a partir de 5,000 pesos. Y entonces tú defines el tiempo. Generalmente lo recomendable es que se abran a 1 año para que ganes lo mayor posible abriendo ese certificado. Sobre lo que acabas de decir, ¿recomiendas varios certificados en una misma entidad o en diferentes? Mira, yo creo mucho en que, o sea, eso es lo que explico en el taller, que invirtiendo en puestos de bolsa, de repente tú tienes más retorno, por eso hay que analizar. Y generalmente, al igual que todo, no es lo mismo tú tener 5 aquí, 5 allí. Recomiendo que tú fortalezcas una relación en una institución y que entonces vayas creciendo porque te vas a ir convirtiendo en un cliente más importante para esa institución. Cuando tú tienes 50,000 cuentas en diferentes sitios, tú no eres nadie para ninguna de esas instituciones. Entonces, como que poco a poco ir robusteciendo tu perfil como cliente en una te va a ayudar mejor. Bueno, señores, Danielis, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a ustedes por la sintonía. Bendiciones y espero que apliquen, que si aplican 2 cositas de todas las que les dije hoy, van a tener un cambio en sus finanzas. Bendiciones y seguimos en contacto.